Buenos días. Breve análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia. Mi grupo está conformado por Mercedes Balseiro Julio, Delcy Tobío Estrada y quienes habla, Yamil Molina Rodríguez. La historia de Colombia tiene diferentes acontecimientos de carácter histórico en la parte educativa, desde el siglo XVI al siglo XXI, que ha permitido distintas configuraciones en los diferentes planos sociales, económicos y políticos. Entre las características más relevantes que ha determinado los cursos de la educación en Colombia, identificando el papel de la religión, la política, los gobiernos y la influencia extranjera. Entre los siglos XVI y el siglo XVII se da el origen de la universidad. Es el punto de partida del recorrido histórico, resaltando como hecho relevante a nivel educativo el surgimiento de las universidades. Sus inicios son originadas por las comunidades religiosas que hacían presencia en nuestro país, los padres dominicos y los jesuitas, quienes llegaron después de la conquista española con la misión específica de extender el cristianismo por medio de la evangelización y del adoctrinamiento de la Nueva España. Esta evangelización y adoctrinamiento propició una educación básicamente teológica y catequista con el fin de lograr la implantación de la fe en estas comunidades. Los templos o iglesias como símbolo representativo y simbólico de la presencia de la religión en los diferentes contextos de nuestro territorio. En el caso de las comunidades de los frailes dominicos, en el campo de la educación gestaron sus raíces universitarias en Santa Fe de Bogotá. El origen de las universidades se concentró en las grandes ciudades. La primera universidad fue la Universidad Santo Tomás en Santa Fe de Bogotá, bajo la dirección de la comunidad Santo Domingo. La Universidad Javeriana, también en Santa Fe de Bogotá, bajo la organización de la comunidad de los jesuitas. La Universidad San Nicolás de Mira, bajo la organización de la comunidad los agustinianos. La Universidad de San Buenaventura, bajo la organización de la comunidad de los franciscanos. El Colegio Universidad San Pedro Apóstol en la villa de Santa Cruz de Monpós. Monpós fue un importante punto de conexión mercantil entre Cartagena y el interior del país durante la época de la colonia. Colegio Mayores Nuestra Señora de Rosario, que se fundó con el objetivo de educar a la élite criolla y española bajo la administración del arzobispo y del virrey. El origen de las universidades tuvieron su fundación gracias a una fuerte influencia que tenían las grandes comunidades religiosas de naturaleza católica en el país. Estas mismas comunidades religiosas empezaron una carrera contra el tiempo por la implementación de centros educativos a todo lo largo y ancho de nuestro país. Claramente que durante la creación de las instituciones excluyentes en la época de la conquista, limitaron el acceso a la población a los servicios educativos, enmarcada en la discriminación social y desigualdad para los menos favorecidos. Más adelante, en el siglo XVIII, y la influencia europea se caracterizó por la influencia de corrientes de pensamiento y de culturas propias del continente europeo, cuyo movimiento cultural e intelectual conocido como la Ilustración, el cual tuvo sus orígenes en el viejo continente en el siglo XVII, llegando su influencia al continente americano. La educación debía ser orientada a la divulgación de la ciencia y de las letras, con el estilo escolástico, proponiendo en cambio los conocimientos útiles de determinadas disciplinas experimentales como la historia natural, la física y la astronomía. La influencia de la Ilustración y la Revolución Francesa sentaron precedentes para que se diera una gran revolución educativa
La Ilustración, promulgando la razón y los derechos humanos universales, abrió el camino para que la educación se definiera como el cultivo de la mente, y la Revolución Francesa con una propuesta de liberalismo. Es así como desde esta época se empieza a reconocer y rastrear el fenómeno de la globalización y su impacto en las distintas sociedades, trascendiendo las fronteras geográficas. En la configuración educativa a partir del siglo XVIII, con el reinado de Carlos III, nacieron las escuelas de las primeras letras, donde el maestro enseñaba a leer, a escribir y a contar. La educación se realizaba en el interior de las casas y en la clase alta. La educación estaba prohibida para la raza negra y mujeres, y solo algunos privilegiados blancos y ricos. La educación era atomista. Se dedicaba a materias como literatura, teología y filosofía. Cordial saludo. Mi nombre es Mercedes Balseiro y continuaré dándole una pequeña reseña sobre aquellas incidencias y transformaciones que sufre la educación en Colombia en los siglos XIX y en el siglo XX. La educación en Colombia en estos siglos se vio marcada por diferentes sucesos de gran envergadura. Entre estos, la emergencia de las escuelas nuevas y antiguas, y con ella toman distintas comprensiones pedagógicas emergentes. Estas escuelas nacen como protesta a los modelos tradicionales y sus estructuras curriculares, siendo la oportunidad de llevar la educación a un lugar donde el sistema escolar de la urbe no alcanza a llegar. Ahora bien, la escuela activa se sustenta en los avances científicos de las ciencias naturales, como la biología, la medicina y la química, sin dejar de lado la psicología experimental. Estos modelos de escuelas destapan la controversia entre la política y la educación, utilizando la educación como reacción a los movimientos políticos de la época. Entrando un poco más en detalles de lo que fue esa política controversial del siglo XIX y siglo XX, es importante señalar la superioridad de los fuertes partidos políticos que sellaron estas dinámicas gubernamentales. Durante este tiempo, los partidos fueron dos partidos, que fue el tradicionalismo, respaldado por los conservadores, quienes eran apoyados directamente por la Iglesia Católica, y el Partido Liberal, constituido por los propulsores de nuevas maneras de entender de lo público y de la libertad de manera individual. En esta disputa de poderes e implementación de distintas políticas públicas nacionales que impactaron de manera directa el sector educativo, surge la Ley 15 de mayo de 1885, la cual decreta la supresión de las comunidades religiosas y sus obras en la educación universitaria, promoviendo así la enseñanza como herramienta de igualdad, liberando a la educación de la influencia del clero, que era predominante en esa época. Por otra parte, uno de los grandes acontecimientos a nivel educativo es la experiencia formativa surgida en 1947 en Boyacá, muy cerca de Bogotá. Esta experiencia fue una iniciativa del sacerdote Joaquín Salcedo, quien a través de una emisora local inició la educación a la comunidad en temas religiosos y áreas de formación básica, constituyendo una manera de formación a distancia a través de la radiofonía. Hacia la década de los 60 toma fuerza en el continente americano los movimientos de la pedagogía crítica y la teología de la liberación, a raíz de una corriente de pensamiento conocido como la crítica. Por último, desde lo gubernamental y legislativo, en este periodo de tiempo se ejecuta la creación del Ministerio de Instrucción Pública bajo el gobierno de José de María Campos Serrano, con la Ley Séptima de 1886. Pero en 1927 este nombre fue cambiado por Miguel Abadía Méndez
en la Ley 56 de 1927 y fue cambiado a Ministerio de Educación, como se conoce a la fecha. Cabe resaltar que la legislación de la educación como un bien público y un derecho personal y social que ha de ser garantizado por el Estado, bajo el artículo 2 de la Constitución Política de 1994, se legisla la Ley General de Educación, la Ley 115, defendiendo el rol del Estado colombiano frente a la educación. Esa ley que los docentes llamamos la Biblia, que es donde está estipulado todo lo referente al marco educativo de nuestro país, es sin duda alguna uno de los acontecimientos con mayor trascendencia en estos siglos. Y a partir de esa ley obtenemos un respaldo donde ya la educación es concebida por el Estado colombiano como un derecho fundamental, donde se defiende la educación en el Estado. Y ahí tenemos cada uno de los artículos que la respaldan y todas esas pautas donde podemos llegar y despejar dudas en términos legales respecto a la educación en nuestro país. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Delstovio Estrada. Para finalizar, les hablaré sobre lo transcurrido en el siglo XXI. En este siglo encontramos que el fenómeno de la globalización ha tomado más fuerza en la educación colombiana, influenciando las políticas educativas y las exigencias sociales, lo que ha llevado a la adaptación de los modelos pedagógicos extranjeros, exigiendo niveles de inglés, mediciones y estandarizaciones con base en lineamientos internacionales. También se habla de las instituciones que están realizando adaptaciones a sus currículos para formar estudiantes más empresariales y técnicos, ya que la competitividad está cobrando fuerzas. Claro, sin olvidar los pilares formativos nacionales como son la equidad, la solidaridad, el desarrollo humano, la justicia social, la sustentabilidad ambiental, la democracia y la paz. Otro aspecto a tener en cuenta es el uso de las tecnologías virtuales aplicadas a la educación a distancia virtual y en la educación virtual entendida como informática educativa, siendo apoyo didáctico y administrativo en la tradicional educación presencial que complementa los modelos de educación tradicionales y abre paso a las rutas de innovación, favoreciendo nuevos escenarios de interrelación de los procesos educativos. Como conclusiones de este breve análisis, podemos decir que la Iglesia Católica tuvo mucho que ver con los orígenes de la educación en Colombia y que gracias a ello en la actualidad encontramos instituciones educativas de carácter religioso. También encontramos otros aspectos a tener en cuenta, como los poderes políticos y el reconocimiento de la influencia externa, sin dejar atrás las iniciativas de formación locales. Muchas gracias.